Desde hace siglos, el Vaticano ha sido el centro del poder espiritual más influyente del planeta. Sus murallas, testigos de incontables concilios, decisiones políticas y controversias, parecen inquebrantables. Pero lo que pocos saben, y menos aún se atreven a mencionar, es que bajo esas piedras sagradas existe un lugar envuelto en misterio, la Biblioteca Subterránea Secreta del Vaticano, un archivo tan inmenso y enigmático que ha alimentado teorías de conspiración, leyendas y sospechas durante generaciones. Cuando hablamos del Archivo Secreto Vaticano, no nos referimos simplemente a una biblioteca común. Estamos frente a kilómetros de estanterías, manuscritos antiguos, cartas, evangelios prohibidos, mapas olvidados y hasta documentos que podrían cambiar radicalmente lo que la humanidad cree sobre Jesús, la Iglesia y la propia historia de la fe. El acceso está restringido a un puñado de investigadores seleccionados, y cada petición para consultar un documento debe pasar por un proceso estricto y misterioso. La pregunta es inevitable. ¿Qué es tan peligroso que debe mantenerse oculto a los ojos de millones de fieles? El poder de lo oculto. En la Edad Media, la Iglesia no solo era un templo de oración, era también un centro de poder político y cultural. Controlaba a reyes, dictaba leyes y decidía qué textos podían circular entre el pueblo. La creación del archivo secreto, sellado bajo las bóvedas del Vaticano, fue la manera de preservar el conocimiento y al mismo tiempo ocultarlo. Imagina por un momento caminar por un pasillo estrecho, rodeado de estantes infinitos que contienen papiros de hace 2000 años, cartas entre emperadores y papas, registros de inquisiciones y hasta testimonios de herejes. Cada pergamino podría contener verdades incómodas, capaces de sacudir los cimientos de la fe católica. Y aquí surge un dilema. ¿La Iglesia oculta estos documentos para proteger la fe de los creyentes o para proteger su propio poder? Si tú también quieres descubrir estas respuestas y ser parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de lo permitido, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta investigación prohibida. La primera sospecha: los evangelios apócrifos. Entre los documentos más codiciados que supuestamente se esconden en la biblioteca subterránea están los evangelios apócrifos. Textos que hablan de un Jesús humano, de su infancia, de su relación con María Magdalena, o incluso de viajes que jamás fueron incluidos en los evangelios canónicos. ¿Por qué la Iglesia decidió excluirlos? ¿Por qué esos relatos no se predican en misa? La respuesta oficial es que no eran inspirados por Dios y podían confundir a los fieles. Pero la respuesta extraoficial es aún más inquietante. Esos escritos contienen una versión de Jesús que no conviene al poder religioso. Algunos investigadores sostienen que en estos textos se describen rituales distintos, ideas de igualdad radical, incluso la sugerencia de que Jesús no era el único Hijo de Dios, sino que cualquiera podía alcanzar ese nivel espiritual. Un mensaje así, si se difundiera en la Edad Media, habría puesto en jaque toda la jerarquía de la Iglesia. Un archivo más grande que la imaginación, los registros, dicen que el archivo subterráneo contiene más de 85 kilómetros de estanterías. Sí, has leído bien. Kilómetros enteros de pasillos ocultos. Allí descansan documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Hay rumores de que se guardan cartas de Galileo, donde pedía a la Iglesia que reconsiderara su persecución, documentos de la Inquisición con relatos escalofriantes de torturas, y hasta correspondencia secreta con líderes políticos que muestran cómo la fe y la política se entrelazaron en decisiones que cambiaron el rumbo del mundo. Imagina que en esas bóvedas exista un pergamino original que contradiga los evangelios actuales, o pruebas arqueológicas de que Jesús viajó más allá de Palestina, tal vez a Egipto o incluso a América. ¿Por qué mantenerlo oculto? Porque el impacto sería tan devastador que millones de fieles cuestionarían su fe. Y ahora te pregunto, ¿crees que la Iglesia protege a los creyentes de verdades que no podrían soportar? ¿O se protege a sí misma de perder su poder?
Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. Un muro de silencio. En 1881, el Papa León XIII abrió por primera vez una parte del archivo a investigadores. Sin embargo, lo que se permite consultar es mínimo y controlado. Cada solicitud debe especificar el documento exacto, y aún así puede ser rechazada sin explicación. La mayoría de los textos siguen sellados, inaccesibles, como si fueran demasiado peligrosos para la mirada pública. Incluso presidentes y reyes han solicitado acceso y han sido rechazados. ¿Qué clase de biblioteca es esta, en la que ni siquiera los poderosos pueden entrar libremente? Algunos ex empleados del Vaticano han hablado de salas enteras bajo llave, con guardias y sistemas de seguridad que superan los de un banco. ¿Qué clase de secretos requieren semejante protección? La narrativa del miedo. Lo más curioso es que cada vez que alguien intenta hablar demasiado sobre lo que podría esconder el Vaticano, la respuesta es siempre la misma: silencio. Un silencio que, lejos de apagar las sospechas, las multiplica. Porque si no hubiera nada extraño, ¿por qué tanto hermetismo? Si los documentos solo contuvieran cartas antiguas sin importancia, ¿por qué impedir el acceso durante siglos? La verdad es que el miedo es un arma poderosa, y la Iglesia lo sabe. Al mantener un aura de misterio alrededor de la biblioteca subterránea, refuerza la idea de que posee un poder que nadie más tiene, el poder de la verdad oculta. Si este tema te está impactando tanto como a mí, no olvides darle like a este video. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayendo estas investigaciones prohibidas, una sombra sobre la fe. Al final, lo que más asusta no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos, lo que está detrás de esas puertas cerradas, lo que nunca debió ver la luz, lo que el Vaticano teme mostrar. Cada pergamino escondido puede ser una bomba para la fe, una carta que contradiga a los evangelios, un mapa que revele nuevos escenarios bíblicos, un testimonio que muestre a un Jesús diferente. Y cada día que pasa sin que sepamos la verdad, el misterio crece. Quizás por eso millones de personas, al escuchar la frase «biblioteca subterránea del Vaticano», sienten un escalofrío, porque entienden, aunque sea de manera inconsciente, que allí se esconde algo demasiado grande para ser revelado. Conclusión del bloque 1. Hemos abierto la puerta al misterio, el Vaticano y su archivo subterráneo, un lugar que guarda secretos que podrían cambiar la historia humana. En los próximos bloques exploraremos teorías más concretas. ¿Qué evangelios están allí? ¿Qué profecías se mantienen en silencio? ¿Qué documentos hablan de conspiraciones entre reyes, papas y sociedades secretas? Lo cierto es que, a medida que avancemos, cada revelación será más impactante y más peligrosa. La historia oficial que conocemos sobre Jesús proviene de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, desde los primeros siglos del cristianismo circularon muchos más textos, escritos que hablaban de la infancia de Jesús, de sus años ocultos, de sus enseñanzas secretas e incluso de su vida personal. Estos son los llamados evangelios apócrifos. La palabra apócrifo proviene del griego y significa oculto o escondido. No es casualidad que estos evangelios recibieran ese nombre. Fueron apartados de la Biblia, condenados como peligrosos y en muchos casos destruidos o guardados bajo llave en lugares como el Vaticano. ¿Por qué eran tan peligrosos? ¿Qué verdades podían contener que los convertían en un riesgo para la Iglesia? El Evangelio de Tomás, palabras secretas de Jesús. Uno de los más famosos es el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Este texto no cuenta milagros ni relata la pasión de Cristo. En su lugar, ofrece dichos secretos de Jesús, frases enigmáticas que invitan a buscar la verdad dentro de uno mismo. En un pasaje, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Palabras que ponen en cuestión la necesidad de templos, jerarquías o intermediarios.
Si el reino está en cada ser humano, ¿qué papel le queda a la Iglesia como institución? Imagina el impacto que estas frases habrían tenido en la Edad Media, cuando la fe era usada para controlar pueblos enteros. Un Jesús que enseña autonomía espiritual es una amenaza directa al poder religioso. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Jesús realmente quiso dejar un mensaje de libertad espiritual que fue ocultado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber cómo lo interpretas. El Evangelio de María Magdalena, la discípula olvidada. Otro texto inquietante es el Evangelio de María Magdalena. Durante siglos, Magdalena fue reducida a la figura de una pecadora arrepentida. Sin embargo, este Evangelio muestra a una mujer sabia, líder espiritual y confidente de Jesús. En algunos pasajes, los discípulos discuten si deben seguir sus enseñanzas, y Pedro, con evidentes celos, cuestiona la autoridad de una mujer. La respuesta de Jesús es clara. Magdalena comprendió su mensaje mejor que muchos otros. Ahora pregúntate, ¿por qué un texto así sería ocultado? Porque pone en duda la estructura patriarcal de la Iglesia. Porque muestra que el mensaje de Jesús no era exclusivo para los hombres, sino también para las mujeres. Y porque abre la posibilidad de que María Magdalena tuviera un papel mucho más central en la vida de Jesús de lo que nos han contado. Este evangelio podría estar en las bóvedas del Vaticano, cuidadosamente archivado para que no cuestione siglos de doctrina. El evangelio de Judas, el traidor reivindicado. Entre los hallazgos más polémicos está el evangelio de Judas, publicado en 2006, después de haber permanecido oculto durante siglos. Este texto presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más fiel, aquel que cumplió una misión difícil pero necesaria, entregar a Jesús para que se cumpliera el plan divino. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si millones de creyentes entendieran que Judas no fue un villano, sino un colaborador de Cristo? La narrativa de la traición se desmoronaría, y con ella siglos de sermones, catequesis y tradiciones. Los manuscritos que faltan. Lo más inquietante no son los evangelios que conocemos, sino los que todavía no han salido a la luz, textos mencionados por los padres de la Iglesia, pero que nunca llegaron a nuestras manos. Evangelios de Felipe, de los egipcios, de los hebreos. ¿Dónde están esos manuscritos? Muchos investigadores creen que el Vaticano los guarda en su biblioteca subterránea. Algunos rumores señalan que hay textos que hablan de un viaje de Jesús a otras tierras, otros que sugieren que Jesús pudo haber tenido descendencia, y algunos incluso describen visiones del Apocalipsis que nunca fueron reveladas. El impacto de su revelación. Si cualquiera de estos documentos saliera a la luz, el mundo cambiaría. La imagen de Jesús podría transformarse de un ser divino aislado en el cielo a un maestro humano con enseñanzas universales. María Magdalena pasaría de pecadora a líder espiritual, incluso a compañera de Jesús. Judas dejaría de ser un símbolo de traición para convertirse en un ejemplo de obediencia. La Iglesia perdería el monopolio de la verdad, y millones de fieles empezarían a cuestionar su fe. Este es el verdadero motivo del secreto. No se trata solo de proteger la religión, sino de proteger el poder de quienes la controlan. Y aquí te invito a reflexionar. Si estos evangelios aparecieran hoy en tu iglesia, ¿los aceptarías como palabra de Dios o los rechazarías como falsos? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz es parte de este debate. La conexión con la biblioteca subterránea. Todo esto nos lleva de nuevo al Vaticano. ¿Dónde podrían estar estos textos? ¿Dónde más que en una biblioteca subterránea vigilada día y noche, con kilómetros de documentos que casi nadie puede consultar? Se dice que solo algunos especialistas, bajo permiso especial, han podido ver una mínima parte de estos manuscritos. Y lo que relatan es asombroso. Pergaminos tan frágiles que apenas pueden tocarse, documentos en lenguas antiguas que solo unos pocos expertos entienden, y referencias a evangelios que no coinciden con los textos oficiales. Si estas obras fueran falsas o irrelevantes, ¿por qué mantenerlas ocultas por siglos? ¿Por qué guardarlas con tanto celo? La respuesta es simple.
porque son demasiado valiosas y demasiado peligrosas. Lo que se nos ha negado. Cada domingo, millones de fieles escuchan lecturas seleccionadas, cuidadosamente escogidas para mantener una narrativa oficial. Pero detrás de esas lecturas hay un mar de textos que jamás escucharemos en una misa. El Vaticano decide qué parte de la verdad se muestra y cuál se esconde. Decide qué evangelios son inspirados y cuáles son apócrifos. Decide quién puede leerlos y quién no. Y mientras tanto, la humanidad se queda con un rompecabezas incompleto, con piezas que quizás cambiarían la imagen que tenemos de la fe. La sed de respuestas. El simple hecho de saber que hay evangelios ocultos despierta una sed insaciable de respuestas. ¿Qué más hay en esas bóvedas? ¿Qué historias jamás contadas podrían salir a la luz? Esa curiosidad es peligrosa para quienes quieren mantener el control, porque cuando una persona empieza a preguntar, pronto otras miles hacen lo mismo. Y un pueblo que pregunta es un pueblo difícil de controlar. Si quieres que más personas despierten y hagan estas preguntas, comparte este video con 2 amigos. Nunca sabes a quién podría abrirle los ojos esta información. Conclusión del bloque 2. Los evangelios apócrifos son solo la punta del iceberg. Cada uno de estos textos prohibidos es una pieza de un rompecabezas más grande, el de una historia silenciada, cuidadosamente oculta en las profundidades del Vaticano. En el próximo bloque, exploraremos teorías aún más explosivas, los documentos que podrían hablar de un linaje secreto de Jesús y María Magdalena, y lo que eso significaría para la historia de la humanidad. Prepárate, porque lo que viene es aún más impactante. Desde hace siglos, la figura de María Magdalena ha estado rodeada de sombras y silencios impuestos. Oficialmente reducida a la imagen de una pecadora arrepentida, poco a poco la Iglesia moldeó su figura para apartarla del centro de la historia. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si en realidad María Magdalena no solo fue discípula, sino compañera de Jesús, portadora de un conocimiento y, según algunas teorías, incluso de un linaje sagrado? Este tema, que muchos califican como herejía, ha sido una de las teorías más persistentes en la historia del cristianismo alternativo. Desde los evangelios apócrifos hasta documentos medievales, pasando por leyendas templarias y manuscritos prohibidos, todos parecen insinuar lo mismo: un vínculo más profundo entre Jesús y María Magdalena. El evangelio olvidado que cambia todo, el evangelio de Felipe. Uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi menciona a María Magdalena de una forma que contradice por completo la narrativa oficial. Allí se afirma que Jesús la amaba más que a los demás discípulos, y hay pasajes donde se insinúa un vínculo íntimo. Aunque el texto está fragmentado, las palabras que sobrevivieron son explosivas. Una de las frases más citadas dice: "Y la besaba en la..." La parte final está dañada, pero el sentido sugiere una relación cercana, demasiado cercana para el estándar de la época. La pregunta es obvia. ¿Por qué se borró esta imagen de Magdalena? Porque un Jesús con una compañera, con una mujer a su lado, rompe la idea de un ser completamente apartado del mundo humano. Lo hace más cercano, pero también más peligroso para una iglesia que necesitaba un Mesías inalcanzable, no un hombre con vínculos humanos y familiares. El linaje sagrado. Algunas corrientes esotéricas sostienen que Jesús y Magdalena no solo fueron compañeros espirituales, sino también pareja, y que de esa unión habría nacido un linaje secreto. Este linaje habría sido protegido en silencio por grupos como los cátaros en Francia, los templarios, y hasta por sociedades secretas posteriores. Se habla de descendientes que habrían viajado a diferentes regiones de Europa, mezclándose con reyes y nobles, generando una sangre real que algunos consideran la verdadera realeza divina. Si este linaje existiera y se demostrara, el impacto sería devastador. Jesús dejaría de ser un símbolo de divinidad inalcanzable y se convertiría en el padre de una descendencia tangible.
La Iglesia perdería su autoridad exclusiva, porque la sangre de Jesús ya no estaría en el altar, sino en personas vivas. La fe entera cambiaría de estructura, porque millones se preguntarían, ¿qué más nos ocultaron? Y ahora te pregunto, ¿crees que Jesús pudo haber tenido descendencia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sincera. Los documentos ocultos en el Vaticano. ¿Por qué relacionamos esta teoría con la biblioteca subterránea del Vaticano? Porque muchos investigadores creen que allí se guardan manuscritos que confirman este vínculo. Documentos que, de hacerse públicos, podrían transformar la historia de la humanidad. Se habla de evangelios completos atribuidos a María Magdalena, cartas de discípulos que narraban su papel central y hasta genealogías que mencionaban un linaje secreto. No es coincidencia que durante siglos cualquier voz que defendiera a Magdalena como compañera de Jesús haya sido silenciada. Los templarios, que supuestamente protegían este conocimiento, fueron perseguidos y exterminados. Los cátaros, que también hablaban de una fe diferente, fueron masacrados en el sur de Francia. ¿No parece sospechoso que toda corriente que defendía la verdad de Magdalena acabara eliminada? El papel de los templarios. Los templarios fueron acusados de herejía, idolatría y prácticas prohibidas. Sin embargo, muchos historiadores creen que lo que realmente guardaban era conocimiento incómodo para Roma. Entre esos secretos, posiblemente la conexión entre Jesús y María Magdalena y la existencia de un linaje protegido. Algunos relatos medievales mencionan que los templarios excavaron bajo el templo de Salomón en Jerusalén y encontraron documentos prohibidos. Si esto fue cierto, ¿podrían esos mismos documentos haber acabado en las bóvedas del Vaticano, confiscados después de la caída de la orden? El silencio impuesto. Lo cierto es que cada vez que surge una prueba a favor de esta teoría, el Vaticano responde con silencio o desmentidos categóricos. Pero el silencio, más que apagar la duda, la alimenta. Porque si realmente no hubiera nada, ¿por qué tanto miedo en hablar del tema? ¿Por qué ocultar los evangelios donde Magdalena aparece como líder? ¿Por qué perseguir a quienes defendían esta versión alternativa del cristianismo? Si este tema te parece tan importante como a mí, no olvides suscribirte ahora al canal. Aquí no callamos lo prohibido, aquí lo ponemos a la luz. La amenaza para la Iglesia. La existencia de un linaje sagrado no solo contradice la versión oficial de la Biblia, sino que amenaza directamente la estructura de poder de la Iglesia. Un Jesús casado y con hijos demostraría que la vida espiritual no está reñida con la vida humana. Una Magdalena líder demostraría que las mujeres tienen el mismo derecho al poder religioso. Un linaje secreto demostraría que la Iglesia no es la única guardiana de la verdad divina. Esa triple amenaza es suficiente para mantener cualquier documento bajo tierra, sellado y custodiado, como si fuera dinamita espiritual. Una verdad que incomoda hoy, más que nunca. La figura de Magdalena está siendo reivindicada. Libros, películas y descubrimientos arqueológicos nos invitan a verla con otros ojos, pero lo que se sabe públicamente podría ser apenas una chispa comparado con el incendio que provocaría abrir la biblioteca del Vaticano. Allí, dicen algunos, se guarda la verdadera historia de Jesús y su compañera. Una historia que nunca debió ver la luz. Y si hasta aquí este misterio te está atrapando, dale like a este video para que podamos seguir desenterrando más secretos prohibidos. Conclusión del bloque 3. Hemos explorado una de las teorías más polémicas y explosivas, el vínculo entre Jesús y María Magdalena y la posibilidad de un linaje secreto. Una verdad que, de confirmarse, cambiaría no solo la fe, sino también la historia política y cultural del mundo. En el próximo bloque, profundizaremos en otro punto crucial: los objetos sagrados ocultos en la Biblioteca Vaticana, desde el Arca de la Alianza hasta reliquias de los apóstoles que jamás se muestran al público. Prepárate, porque lo que viene no es menos impactante. Cuando pensamos en una biblioteca, imaginamos estanterías repletas de libros y manuscritos.
Pero el Vaticano no solo guarda textos, también se cree que protege objetos sagrados, reliquias que forman parte de la tradición bíblica y que, según las teorías más impactantes, jamás han sido mostradas al mundo. Entre ellos está el más codiciado y misterioso de todos, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, el poder de Dios en una caja. La Biblia describe al arca como un cofre de oro que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un vaso con maná. Era el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo. Quien la portaba tenía poder, y quien se atrevía a tocarla sin permiso encontraba la muerte. Desde hace siglos, nadie sabe con certeza dónde está el arca. Algunos dicen que fue llevada a Etiopía, otros que fue destruida en Jerusalén, y otros sostienen que está escondida en las bóvedas del Vaticano. ¿Suena descabellado? Tal vez no tanto. El Vaticano, con su poder e influencia, ha tenido acceso a innumerables hallazgos arqueológicos a lo largo de la historia. Si alguien hubiera encontrado el arca, ¿qué mejor lugar para guardarla que bajo las murallas de Roma, donde nadie podría verla ni cuestionar su existencia? Y aquí te hago una pregunta directa. Si el Vaticano tuviera el arca, ¿debería mostrarla al mundo o mantenerla oculta para proteger la fe? Deja tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión cuenta en esta investigación. La lanza del destino. Otro objeto envuelto en misterio es la lanza de Longinos, también conocida como la lanza del destino. Según la tradición, fue el arma que atravesó el costado de Jesús en la cruz. A lo largo de la historia, diferentes imperios afirmaron poseerla, desde los romanos hasta los nazis, que obsesionados por lo oculto, la buscaron con desesperación. Algunos fragmentos de esta lanza están en museos, pero existe la teoría de que el Vaticano guarda la reliquia original, protegida y sellada en su biblioteca secreta. La leyenda dice que quien posea la lanza del destino tiene el poder de dominar naciones. Imagina el impacto de revelar que está en manos del Vaticano. ¿Cuántos creerían que la Iglesia controla el mundo no solo por la fe, sino también por reliquias que confieren poder? El Santo Grial. El Santo Grial, la copa que Jesús utilizó en la Última Cena, ha sido objeto de búsqueda durante siglos. Se han escrito libros, novelas y películas sobre él. Algunos afirman que el Grial no es un objeto, sino un símbolo. Otros creen que es un cáliz real, guardado bajo estricta vigilancia. El Vaticano jamás ha confirmado ni negado su paradero. Pero hay rumores de que un cáliz de piedra antigua, atribuido al mismísimo Jesús, reposa en la colección más oculta del Vaticano. Si se confirmara, la historia cambiaría. Ese objeto sería prueba tangible de la Última Cena, una conexión física con el Hijo de Dios. Y sin embargo, permanece en silencio. Reliquias de los apóstoles. El Vaticano también asegura tener reliquias de los apóstoles, huesos de Pedro, restos de Pablo, incluso objetos usados por Juan. Oficialmente, algunos de estos restos se exhiben en basílicas, pero se cree que en la biblioteca subterránea hay reliquias mucho más polémicas, esqueletos completos de mártires jamás identificados, papiros escritos por discípulos anónimos que presenciaron milagros, artefactos de las primeras comunidades cristianas, con ritos muy distintos a los actuales. Estos objetos, de ser revelados, mostrarían un cristianismo mucho más diverso y humano de lo que conocemos. Profecías ocultas. Además de objetos, se cree que el Vaticano guarda profecías prohibidas, documentos que hablan de futuros eventos apocalípticos, visiones de santos y revelaciones que la Iglesia decidió no incluir en el canon. Entre ellas se menciona la famosa profecía de Fátima, de la cual solo se reveló una parte al público. El resto, según algunos investigadores, contiene advertencias sobre guerras, colapsos de la Iglesia e incluso el fin del papado. Si estas profecías están en la biblioteca subterránea, el Vaticano tendría en sus manos conocimiento del destino de la humanidad y lo guarda bajo llave. La razón del silencio. ¿Por qué ocultar estos objetos y documentos?
La respuesta parece evidente, porque mostrar algo tan poderoso podría generar caos. Si el arca realmente existe y se revela, ¿qué religión podría competir con el Vaticano? Si el Santo Grial es hallado, ¿quién decidiría quién tiene derecho a poseerlo? Si las profecías son publicadas, ¿cuántos fieles entrarían en pánico? El Vaticano, al mantenerlo en secreto, protege su poder y al mismo tiempo protege al mundo del colapso de la fe. O al menos, esa es la explicación que ellos darían. Si tú también crees que estos secretos deben salir a la luz, suscríbete ahora al canal, porque juntos estamos destapando lo que nunca quisieron que supieras. Los objetos como símbolos de control. Cada uno de estos objetos no solo representa un fragmento de la fe, sino también una herramienta de control. El arca, el grial, la lanza, todos están envueltos en leyendas que los convierten en armas espirituales. Tenerlos no es solo poseer reliquias, es poseer símbolos de poder absoluto. Por eso, mantenerlos ocultos es tan estratégico como tenerlos, porque mientras los demás los buscan, el Vaticano los guarda, reforzando la idea de que la verdad solo está en Roma. El eco de la historia. Si repasamos la historia, vemos un patrón. Cada vez que un objeto sagrado aparecía, desataba guerras, disputas y movimientos religiosos. Desde las cruzadas por el Santo Grial hasta las persecuciones por reliquias en la Edad Media, siempre que algo de este calibre surgía, el mundo entraba en convulsión. ¿No es lógico entonces que el Vaticano haya decidido guardarlo todo bajo tierra? Lo que se esconde en su biblioteca no es solo historia, es dinamita espiritual, capaz de derribar imperios. Y si este tema te está pareciendo tan impactante como a mí, dale like a este video. Con tu apoyo podremos seguir revelando más secretos prohibidos. Conclusión del bloque 4. Los objetos sagrados del Vaticano, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino, el Santo Grial y las reliquias ocultas de apóstoles y profetas, son piezas de un rompecabezas que nunca hemos podido ver completo. Cada una de ellas podría transformar la historia de la fe y el destino de la humanidad. En el próximo bloque, exploraremos un tema aún más inquietante: las conexiones del Vaticano con sociedades secretas y poderes ocultos que podrían explicar por qué estos secretos permanecen enterrados hasta hoy. Prepárate, porque lo que viene es todavía más perturbador. Hasta ahora hemos hablado de manuscritos, evangelios prohibidos y reliquias ocultas. Pero hay un aspecto aún más inquietante en este rompecabezas: las alianzas secretas del Vaticano con sociedades ocultas, reinos y poderes mundiales. Porque lo que se esconde en la biblioteca subterránea no es solo conocimiento religioso, es también información política, acuerdos clandestinos y pactos que han moldeado la historia humana. El Vaticano como jugador político. Durante siglos, el Vaticano no fue solamente el corazón de la fe católica, fue también un Estado poderoso, con ejércitos, embajadores y un poder económico enorme. Reyes y emperadores acudían al Papa no solo para bendiciones, sino también para alianzas estratégicas. Cada tratado firmado, cada carta secreta enviada, cada confesión hecha por reyes o nobles podía acabar archivada en las bóvedas vaticanas. Imagina el valor de esos documentos: pactos entre el Vaticano y monarquías para dividir territorios, confesiones privadas de reyes que jamás debieron conocerse, estrategias de guerra bendecidas o condenadas en secreto. Esa información no es solo histórica, es poder. Un poder que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue proyectando su sombra. El Concilio de Nicea y la conspiración fundacional. En el año 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, decidió qué evangelios eran oficiales y cuáles debían ser rechazados. Fue allí donde se definió gran parte del cristianismo que conocemos hoy. Pero lo que no siempre se cuenta es que ese concilio fue también un acto político. El imperio necesitaba unidad, y la religión era la herramienta perfecta para conseguirla. Así, textos incómodos fueron apartados,
doctrinas fueron declaradas heréticas y una versión única de la fe fue impuesta. Los documentos originales de aquel concilio, dicen algunos, permanecen en la Biblioteca Vaticana. Si se revelaran, mostrarían hasta qué punto la fe fue moldeada por intereses políticos más que espirituales. ¿Crees que la religión fue usada como herramienta de poder desde el inicio? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero ver cuántos piensan lo mismo. Los templarios y el Vaticano. Ya hablamos de los templarios en relación con María Magdalena, pero hay más. Esta orden militar, que acumuló riquezas y secretos durante las cruzadas, tenía vínculos estrechos con el Vaticano. Durante años, fueron los guardianes de tesoros, reliquias y documentos sagrados. Cuando el poder de los templarios creció demasiado, el Papa, en alianza con el rey de Francia, los declaró herejes. Muchos templarios fueron ejecutados, pero sus secretos no desaparecieron. Se sospecha que parte de lo que descubrieron pasó a manos del Vaticano, encerrado en sus bóvedas. Si esto es cierto, el Vaticano no solo ocultó evangelios y reliquias, sino también los misterios que los templarios habían protegido. El Vaticano y las sociedades secretas modernas. Con el paso de los siglos, las alianzas ocultas no terminaron. Al contrario, se transformaron. Algunos investigadores sostienen que el Vaticano mantiene vínculos con sociedades como la masonería y hasta con redes financieras que mueven el mundo. Aunque oficialmente la Iglesia condena a la masonería, rumores y documentos sugieren que en realidad hubo pactos secretos, especialmente durante la Edad Moderna y contemporánea. El Vaticano habría usado estas conexiones para influir en gobiernos y economías sin aparecer públicamente. La biblioteca subterránea podría contener correspondencia cifrada, actas de reuniones y hasta acuerdos firmados entre papas y líderes de estas sociedades. Documentos que, de salir a la luz, confirmarían que la fe no es solo fe, sino un entramado de política, dinero y poder oculto. La sombra del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los capítulos más polémicos es la relación del Vaticano con la Segunda Guerra Mundial. Documentos desclasificados muestran que hubo contactos entre el Vaticano, gobiernos europeos e incluso el propio régimen nazi. Se habla de cartas, acuerdos y mediaciones que no siempre salieron a la luz. ¿Qué más habrá en las bóvedas vaticanas sobre este periodo? Quizás pactos secretos para proteger riquezas o archivos que muestran cómo se movió oro, obras de arte y hasta información de inteligencia. Si estos documentos existen, se entienden dos cosas. ¿Por qué siguen ocultos? ¿Por qué el Vaticano nunca permitirá un acceso libre a su biblioteca subterránea? Pactos con el silencio. Lo más inquietante es que el Vaticano no solo guarda secretos propios, sino también los de otros. Reyes, banqueros, presidentes y dictadores han confesado, firmado o negociado bajo la mirada de Roma. Cada confesión podía acabar en un pergamino, cada pacto en un archivo y cada error en un documento sellado. Ese archivo es, en realidad, un cofre de secretos mundiales. Si este tema te está pareciendo tan impactante como a mí, suscríbete ahora mismo al canal. Solo así podrás seguir descubriendo lo que nunca nos contaron. El Vaticano y el poder global. El poder del Vaticano no se limita a lo espiritual. Su banco, sus embajadas y su red de influencia abarcan todo el planeta. Detrás de cada decisión importante puede haber un documento, una carta o un acuerdo guardado bajo tierra. El mundo cree que lo que sucede en el Vaticano es solo religión. Pero la biblioteca subterránea muestra otra cara, la del control, el poder y la manipulación global. El miedo a la revelación. ¿Y si mañana se abrieran las puertas del archivo? ¿Qué pasaría si se revelaran todas esas alianzas, esos pactos ocultos, esos documentos de guerra y de conspiraciones? Muchos líderes caerían. La Iglesia perdería autoridad moral. La historia tendría que reescribirse desde el inicio. Ese es el verdadero miedo del Vaticano. No solo revelar secretos espirituales, sino también secretos políticos que podrían derrumbar imperios enteros.
Y si crees que más personas necesitan conocer esto, comparte este video con 3 amigos. Ayúdame a despertar conciencias que todavía están dormidas. Conclusión del bloque 5. Las bóvedas del Vaticano no son solo una biblioteca, son un banco de secretos mundiales. Desde los concilios que definieron la fe, hasta pactos con reyes, templarios, sociedades secretas y gobiernos modernos, todo puede estar allí, bajo llave, esperando el momento de ser revelado. En el próximo bloque, iremos al desenlace de esta investigación. ¿Qué pasaría si todo lo que el Vaticano oculta saliera a la luz? ¿Estamos preparados para conocer la verdad prohibida? Prepárate, porque lo que viene en el último bloque es la conclusión más inquietante de todas. Hemos recorrido un viaje prohibido. Evangelios apócrifos, el supuesto linaje secreto de Jesús y María Magdalena, reliquias escondidas como el Arca de la Alianza, y pactos con sociedades secretas que moldearon la historia del mundo. Todo conduce a una sola pregunta final. ¿Qué ocurriría si un día el Vaticano abriera por completo las puertas de su biblioteca subterránea? El impacto inmediato en la fe. La primera consecuencia sería un terremoto espiritual. Millones de fieles en todo el mundo descubrirían que lo que han escuchado durante siglos en sus iglesias podría no ser toda la verdad. Si aparecieran evangelios que muestran a un Jesús humano y no divino, muchos sentirían que su fe se derrumba. Si salieran pruebas de que María Magdalena fue su compañera, se reescribiría la historia del cristianismo. Si documentos revelaran que Judas no fue un traidor, la narrativa de la traición se transformaría por completo. Algunos podrían perder la fe, otros podrían fortalecerla al descubrir una versión más humana y cercana de Jesús. Pero el impacto sería tan profundo que la Iglesia no volvería a ser la misma. La caída de la autoridad religiosa. Durante siglos, el Vaticano ha sido el guardián de la verdad. La idea de que solo ellos poseen los documentos auténticos ha reforzado su autoridad. Pero si de repente se revelara que ocultaron información deliberadamente, esa autoridad caería en cuestión de segundos. La gente empezaría a preguntar, ¿por qué nos mintieron? ¿Qué derecho tenían a ocultar la verdad? ¿Qué más nos han escondido? Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que la Iglesia debería liberar todos sus archivos secretos, aunque eso signifique arriesgar su propia existencia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista. Consecuencias políticas y globales. El Vaticano no solo guarda secretos religiosos, sino también políticos. Pactos con reyes, alianzas con dictadores, acuerdos con sociedades secretas. Revelar todo eso tendría consecuencias inmediatas. Gobiernos perderían credibilidad. Líderes históricos serían expuestos como cómplices de conspiraciones. Países enteros tendrían que reescribir su historia. La biblioteca subterránea podría convertirse en la mayor bomba política de la historia de la humanidad. Profecías prohibidas. Otro impacto sería la revelación de profecías que la Iglesia ha mantenido en silencio. Textos apocalípticos, visiones de santos y advertencias sobre el fin de los tiempos. ¿Qué ocurriría si millones de personas leyeran profecías que anuncian guerras, catástrofes y la caída de la propia Iglesia? El miedo se extendería rápidamente. Algunos lo verían como señales divinas, otros como manipulaciones. Pero el efecto sería el mismo: caos espiritual y social. El control del conocimiento. Quizás el aspecto más inquietante es entender que lo que se oculta en el Vaticano no es solo fe, sino conocimiento. Mapas antiguos que muestran territorios desconocidos, manuscritos que hablan de civilizaciones perdidas, documentos que podrían revelar tecnologías olvidadas. El acceso a esa información podría transformar la ciencia, la arqueología y hasta la visión que tenemos del origen de la humanidad. Pero al mismo tiempo, podría desatar disputas y guerras por el control de esos secretos. ¿Estamos preparados? La gran pregunta es esta: ¿está preparada la humanidad para conocer toda la verdad? Tal vez no. Tal vez revelar cada secreto de golpe
sería tan devastador que provocaría más destrucción que iluminación. Pero al mismo tiempo, ¿no es injusto que unos pocos decidan qué debemos o no debemos saber? ¿No es hora de reclamar el derecho a la verdad completa? Si tú también crees que la verdad no debe ocultarse más, suscríbete ahora al canal y únete a esta comunidad que busca respuestas sin miedo. La conspiración del silencio. El Vaticano siempre ha dicho que guarda estos archivos por prudencia, no por malicia, pero el silencio prolongado se convierte en complicidad. Cada día que pasa sin que la verdad salga a la luz es un día más en que la humanidad vive en la ignorancia. Tal vez lo que más teme el Vaticano no son los documentos en sí, sino la reacción del pueblo al descubrirlos. Porque la verdad, cuando es demasiado poderosa, puede ser más peligrosa que cualquier arma. Un futuro de revelación. Algunos investigadores creen que tarde o temprano los secretos del Vaticano saldrán a la luz. Tal vez por un filtrador, tal vez por un accidente, o tal vez porque la presión del mundo será demasiado fuerte. Ese día, la historia de la humanidad cambiará para siempre. No habrá vuelta atrás. Y si quieres ser de los primeros en conocer estas revelaciones cuando lleguen, comparte este video con 2 amigos. Así juntos podremos abrir más ojos y despertar más conciencias. Conclusión del bloque 6. La biblioteca subterránea del Vaticano es el símbolo del poder oculto. Evangelios prohibidos, linajes secretos, reliquias divinas, pactos políticos y profecías apocalípticas, todo bajo llave, esperando. La gran incógnita no es si esos secretos existen, sino cuándo y cómo saldrán a la luz. Y cuando lo hagan, el mundo no volverá a ser el mismo. La verdad siempre encuentra una manera de salir, y tal vez, cuando llegue ese momento, la humanidad entera tendrá que decidir si está preparada para enfrentarla.